Bueno, voy a presentarles a nuestra ponente del día de hoy. Ella es de la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes. Es la maestra Claudia de Valle Romero. Le voy a dar una pequeña semblanza. Nace en la Ciudad de México en 1965. Estudia la licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco y la maestría en Creatividad para el Diseño y la especialidad en Diseño Textil en la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes. Está diplomada en contextualización de teorías y análisis para el diseño, docencia, intervención pedagógica y hermenéutica. Ha trabajado para instituciones públicas y empresas como FESA Catlán, Instituto Mexicano del Seguro Social, Galerías Luis Morto, Diócesis de Tarahumara, Cuidado y Control Ambiental, SASB, Centro Antonio de Montesinos, Asociación Civil. Es docente en diversas instituciones de nivel superior y posgrado desde hace más de 30 años en la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, Universidad Tecnológica de México, Campus Cuitláhuac, Universidad La Salle, Ciudad de México, Centro Diseño, Cine y Televisión, Universidad de la Comunicación, Universidad Anáhuac del Norte, profesor invitado del Máster en Diseño Gráfico de la Universidad del Istmo de la Ciudad de Guatemala. También perteneció al comité dictaminador para el otorgamiento de la beca de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es conferencista y tallerista en diversos eventos y jurado en concursos, directora y diseñadora de Fontex, Textiles que Hablan, fundada en el año 2012, y Dilo, marzo de 2021, miembro de la Asamblea Socios del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos AC. Pues te damos la bienvenida, Claudia, muchísimas gracias por estar aquí. Viene acompañada el profesor Segundo Pérez, también de Ledimba, que nos va a acompañar en la conferencia. Pues es conferencia, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por venir a todos. Me voy a parar porque me da. Esta plática sobre pensamiento creativo me parece muy importante, es un tema que siempre interesa por la pregunta que nos vamos a hacer más adelante y para la cual nos vamos a contestar hoy mismo. Esta cuestión sobre si uno es creativo o no, y vamos a desmitificar algunas ideas erróneas sobre la creatividad, como esto de que hay profesiones en las que solamente para esas profesiones se requiere la creatividad o no. Y más que una definición sobre la creatividad, voy a platicarles sobre el pensamiento creativo para que ustedes piensen su propio pensamiento creativo. La siguiente, por favor. Bueno, voy a empezar por el principio y en lo primero que quiero detenerme es en esta pregunta tan bonita, tan retórica que hace el Facebook siempre que uno entra. Ustedes ya no entran tanto al Facebook, pero seguramente han entrado y entonces dice, ¿qué estás pensando?, ¿no? Y es como un jueguito, porque en realidad la pregunta es, ¿qué tengo que pensar yo? ¿Qué quiero que los que van a leer eso piensen que yo estoy pensando?, ¿no? Entonces, una cosa muy compleja que generalmente hace uno cuando entra y realmente en ese momento sí nos ponemos a buscar qué queremos que los demás piensen que estoy pensando. Porque estas redes sociales es la manera en que nos exponemos, de la manera en que queremos exponernos. Entonces, a esta pregunta, siguiente por favor, nuestro cerebro lo que responde se va a buscar lo que encuentra que ha sido significativo para nosotros a lo largo de nuestra vida. Quizá nuestro pensamiento, como dice John Dewey en su libro Cómo pensamos, está lleno de imágenes fijas, cosas que tienen que ver con lo que a nosotros nos parece importante. Se van a dar cuenta en la presentación que hay muchas cosas que a mí me parecen importantes y por eso las imágenes que pongo acá. La tipografía es una de las cosas más importantes para mí. Entonces, esta manera de pensar en la tipografía desde una tabla periódica, pero ahora de los elementos tipográficos, es un jueguito que yo guardé en mi cabeza. Digo, no me la sé, como tampoco me sé la tabla periódica original, pero en realidad sí tiene que ver con las cosas que uno guarda por interés. Las cosas que nos parecen bellas, que nos parecen memorables, que nos parecen sorprendentes porque nos gustan, como por ejemplo ese vitral que me encontré una vez en una iglesia en Puebla, en una de las 700,000 iglesias que hay en Puebla, este letrero que me dio risa cuando estábamos en el que el 2012 decía a todo el mundo que se iba a acabar el mundo, no sé por culpa de quién, y estas distintas representaciones gráficas que a los diseñadores pues siempre nos dan, además de curiosidad, ideas para lo que trabajamos.
Entonces, lo primero que hacemos es buscar en el cajón, en la serie de cajoncitos que tenemos en nuestro disco duro, pues, ¿qué es lo que hay ahí para organizar el pensamiento? Acá tenemos una torre de Pisa, más bien definida desde las variables visuales tipográficas también, que junta dos cosas que me gustan, que son la representación gráfica, los edificios arquitectónicos, las características de las letras en sus variables. Entonces, bueno, de todo esto que cada quien tiene en su cabeza, que puede ser a colores, blanco y negro, foto fija, película, video o como sea, es de donde el pensamiento se alimenta para empezar a sacar información. La siguiente. Esta esquemita que hice acá representa cómo dentro de la cabeza en realidad, además de toda esta variedad que tenemos de imágenes fijas y otras cosas, realmente lo que tenemos ahí son saberes, supuestos, conocimientos, creencias y experiencia de vida en general, ¿no? John Dewey explica cómo lo que sabemos se va guardando dependiendo del tema que tiene que ver con la manera en que lo aprendimos, lo que vamos conociendo y nos apropiamos de eso, cómo funciona, sobre todo ya cuando estamos en una licenciatura, pues ya tenemos conocimientos específicos que sí vamos guardando, los saberes, los supuestos, que son todas estas cosas que nosotros suponemos que deben ser de alguna manera, pero no nos consta, y que eso también es importante porque luego muchas de las opiniones que damos están basadas en esos supuestos, ¿no? Por eso son tan cuestionables, porque no tenemos realmente evidencias, pero suponemos. Y las creencias, que son este sistema como de ideas o de aprendizajes que vamos guardando a lo largo de la vida, que es muy importante porque el sistema de creencias se va moviendo conforme nosotros crecemos. Entonces, cuando somos pequeños tenemos la creencia de ciertas cosas, y luego cuando somos adolescentes otras, y ahora que son jóvenes otras, y conforme uno va avanzando en edad, pues ya hay muchas cosas que no cree, que sí cree con más fuerza, o que de plano cree de una manera diferente. Entonces, todos estos sistemas que están adentro del pensamiento es de donde nuestras ideas empiezan a tener algún tipo de rebote, y todo eso es lo que hace la experiencia de vida. En muchos de los cursos de pensamiento creativo, ilustro acá los pizarrones, porque siempre que leemos sobre el pensamiento, tratamos de explicarnos en mapas mentales, o por lo menos en el aula sí lo hacemos mucho, cuáles serían las características del pensamiento humano, en términos fisiológicos, en términos funcionales, en términos de capacidad, lo cual es un misterio hasta nuestros días, pero en realidad el pensamiento es interesante, pensar nuestro propio pensamiento. La que sigue, por favor. Bueno, esta es la pregunta que detona todo este título de la conferencia, ¿no? Pensamiento creativo. Uno se preguntaría, como yo me pregunté hace mucho, ¿qué rayos es creatividad? ¿Qué rayos es ser creativo? En algunos libros hay un eslovaco impronunciable que escribía sobre creatividad a fines de los 90 y ahora se dedica a hacer algunos textos sobre la teoría de la felicidad. Él decía que el individuo creativo se diferencia por dos cosas, o hay como dos pistas muy claras para reconocer a un individuo creativo, ¿no? La primera, el individuo creativo está bien donde lo pongan. Y el bien ya le toca a cada quien definir cómo está bien. Estar bien es estar sin frío ni calor, sin hambre y sin sueño, o estar cómodamente sentado, o escuchar bien, o estar tirado viendo al techo oyendo música. El estar bien, eso es algo absolutamente personal. Pero eso quiere decir que un individuo creativo puede estar en una estación de conexión del metro y estar bien, o que un individuo puede estar allá afuera en el pastito con una temperatura terrible de calor y estar bien. Es decir, el individuo creativo se busca la manera de estar a gusto, de estar cómodo, de no estar sufriendo por lo que no tiene, sino estar contento con lo que sí tiene. La otra característica es que un individuo creativo se reconoce también porque resuelve con lo que tiene. Y eso a los diseñadores nos pega muy bien.
porque cuando a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana se les va la luz, se quedan sin la compu y hay que hacer algo, pues uno tiene que resolver como Dios le dé. La verdad que nuestras generaciones de diseñadores sí resolvíamos románticamente a la luz de la vela, porque pues, el trabajo de diseño sin computadora era como artesanía michoacana, ¿no? Hacías 50,000 cositas, pegabas el PRIT, el aerosol, podíamos entregar algo. Y entonces ahora con la computadora, ustedes tendrían que poder resolver algo de lo que tienen que hacer sin la computadora, con lo que tienen a la mano, que todos tenemos el stock ahí de papeles, plumones o lo que sea. Bueno, eso digo yo, ¿verdad? Los maestros decimos eso, los alumnos luego dicen no se puede, pero el pensamiento creativo diría que sí. Entonces, para esta pregunta de qué rayos es creativo, esta imagen se la dediqué a un alumno que tuve, un tesista de la maestría en creatividad para el diseño ahí en la escuela de diseño hace algunos años, y este chico estaba haciendo su tesis sobre representaciones de los pollos. Una cosa muy extraña, pero así es. Es un gran ilustrador y él estaba haciendo su tesis sobre representaciones de los pollos desde lugares no comunes. Entonces, bueno, desesperada yo por el asunto, de plano le dije, ya me tienes que entregar, se te acaban la prórroga, no sé qué, para entregarme la tesis de maestría. Y entonces, en mi desesperación, agarré ese pollo, que como todos saben es un juguete para perros, y luego yo colecciono huevos, son de las cosas que me gusta coleccionar, no de verdad, huevos de lo que sea, pero forma de huevo. Entonces tenía yo de mi propia colección de huevos de madera que traigo de Guatemala cuando he ido, hice esta hermosa composición, poniéndole ese letrero ahí, que no es una máxima, no le hagan caso, pero por eso le decía, por favor, ya. Bueno, no van a creer mi exordio cómo resultó bien. Después de esa imagen, por supuesto que entregó. Y no solo entregó, le fue muy bien. Y entonces fue muy importante, resulta que las representaciones gráficas que se pueden encontrar para hacer pollos están en las herramientas, en las letras o en artículos del hogar, para poder hacer representaciones más creativas de los pollos. Bueno, este QR que les pido que escaneen es un test, que les pido por favor que no resuelvan ahora, porque si no ya no me van a hacer caso. Pero ese test es un test sobre perfiles creativos, que responde muy bien a la pregunta de yo no soy creativo, o como siempre en los cursos digo, levante la mano el que considere que es creativo, levante la mano. Bendito, ¿no? Bueno, hay algunos valientes. Levantan la mano 2 o 3 siempre así, unos 5 o 6 así, y los demás se quedan como diciendo, sí seré, no seré. Bueno, sí, por default, sí. ¿Por qué? Pues porque tienen con qué. La cabeza de las personas tiene sus 3 capitas en el cerebro, donde dice que perfectamente en el córtex, que es la última, están todas estas conexiones neuronales que por default nos darían la materia prima para ser creativos. Ese test, que les va a durar 5 minutos, tiene una clasificación de perfiles creativos, donde está comprobado que si contestan ese test, les va a salir qué perfil creativo tienen y luego les explica cómo es ese perfil creativo. Es un intento de convencerlos de que todo mundo es creativo. No hay una sola persona que no tenga la facultad de. Aquí el asunto es si quieren o no, porque ahí sí ya no hay manera. Si una persona dice no puedo, pues hay maneras de intentarle por aquí, por allá y por allá hasta que pueda. Pero si alguien dice no quiero, pues no, gracias, y ya. Entonces, ese perfil creativo sería muy bonito después que lo aplicaran cada año. Y entonces se van a dar cuenta que su creatividad se mueve igual que su edad, igual que ustedes cuando van creciendo, eso pasa con el cerebro. Lo interesante es que eso nos confirma que no existe entonces la negación de no poder ser creativo, porque sí tenemos con qué. Siguiente, por favor. Bueno, este otro esquemita que puse acá, hace muchos años cuando estudié la maestría en creatividad para el diseño ahí en la DIMBA, estaba a finales de los 90 la discusión todavía de que la creatividad era como esta iluminación, incluso por ahí en algún libro de Joan Costa habla del rayo que de repente dices, lo tengo, el famoso Eureka. Y yo la verdad que decía, ponle que sí, pero con eso no se resuelven los procesos, los
los procesos complejos del diseño. O sea, un proyecto complejo no alcanza con una idea. O sea, la idea, el lamparazo, no hay nada que me caiga más gordo que el foco prendido. Porque ustedes díganme, el diseño es, ya está, salud, achú, ya está el diseño. No, ningún proceso de diseño es así. Entonces, ¿qué pasa cuando representan el diseño así? Cae muy gordo porque en realidad no están valorando todo el trabajo que hay que hacer a partir de que uno tiene una idea. Entonces, esta esquemita que hice ahí fue después de mucho tiempo de pensar que lo que nosotros tenemos son diferentes manifestaciones de la creatividad. Y estas manifestaciones de la creatividad son de naturaleza diferente. Una primera manifestación de la creatividad son las ocurrencias. Hay un libro muy bueno de José Antonio Marina que se llama La inteligencia creadora, de Anagrama, y en ese libro explica perfectamente bien lo que son las ocurrencias, que justo son estos lamparazos, ahí sí. Él dice y habla de una metáfora muy bonita para explicar las ocurrencias, que son como los panes tostados que saltan del tostador así de toing, ¿no? De repente. Y que no todo el mundo tiene esta velocidad de pensamiento como para en fracción de segundos escarbar en su cabeza, en esos cajoncitos que dibujé hace rato, de todo lo que ha tenido de experiencia de vida, algo para responder rápidamente ante una situación o una demanda con velocidad. Entonces, las personas muy ocurrentes son individuos creativos, claro que sí. El asunto de las ocurrencias es que por lo general tienen el encanto de ser espontáneas, de ser rápidas, pero no siempre alcanzan para resolver problemas complejos. Entonces, cuando ustedes están en su mejor grupo de compañeros o de amigos y alguien dice una barbaridad y es como el juego de mata esa estupidez y alguien empieza con otra y otra y otra y otra, eso son ocurrencias y son maravillosas y por eso nos reímos tanto. Estos juegos del lenguaje con los que de repente nos reímos tanto, como por ejemplo estas ocurrencias que a veces son involuntarias, ¿no? Decía una persona que conozco, no, hombre, me acabo de comprar una batería de acero inolvidable. Y yo decía, inoxidable. Pero inolvidable se oye muy bonito también, queda muy bien, ¿no? O la gente que va y pone su huella vegetal, o la gente que tiene algún problema de columna vertical. Todas esas son ocurrencias, tal cual. Y a veces es sin querer, y a veces es con el afán de competir con alguien más, que está disparando ocurrencias muy divertidas. Entonces, sí son las ocurrencias manifestaciones de la creatividad, pero no recomiendo yo que son necesariamente únicas para resolver proyectos más complejos. Luego vamos a tener acá la serendipia. Y esta serendipia la pensé porque tuve un alumno de la maestría en creatividad para el diseño, Marquito Patiño, que trabaja en La Salle, León. Saludos, Marquito, si estás ahí. Marquito Patiño fue mi alumno de maestría y resulta que serendípicamente su vida cambió de un momento a otro porque mientras estábamos haciendo su tesis se quemó su casa. Él no era de aquí, era de Pachuca, se quema su casa y un día llega con su mochila y me dice, maestra, me voy a regresar a Pachuca porque pues, ya no tengo tesis, no tengo computadora, no tengo nada. Y yo dije, ¿cómo? No tenemos ningún respaldo. Pues yo tenía una corrección anterior, pero no era la definitiva, había que volver a empezar el proceso. Entonces se fue Marco a Pachuca, rehizo su vida allá, le fue muy bien, es muy feliz, pero en un convivio que tuvo con sus alumnos de dibujo, en una lonchería, clasificación A, lonchería, clasificación B, una cantinoa ahí en Pachuca, y resulta que estaban ahí los alumnos y él dibujando, y de repente dijo, vamos a dibujar algo rojo, todo el mundo sacó sus cosas, empezó, alrededor de la palabra rojo empezaron a hacer dibujos, y resulta que como él cumplía años, se quiso regalar de cumpleaños la edición de todo eso que habían producido sus alumnos, y entonces hizo un póster así enorme. De un lado pusieron una ilustración, del otro lado todo lo que los alumnos produjeron, él lo diagramó perfectamente bien, y así nació la revista Póster Combo, en ese lugar, en esa lonchería. Resulta que gracias a esa revista Combo, que serendípicamente apareció porque así se dieron las cosas, después esa revista se hizo versión digital, fue a la Feria de las Publicaciones Periódicas a Nueva York, y ahí está, ¿no? Entonces, estos procesos de serendipia
que son como los hallazgos afortunados que de repente nos da la vida cuando ponemos atención o cuando no estamos sufriendo, esos también son manifestaciones de la creatividad. Y entonces, voy a poner acá, siguiente por favor. Estos son algunos ejemplos de ocurrencias. Les dije que hay algunas cosas que me gustan muchísimo, entonces colecciono cualquier imagen de Batman que surja por ahí. Y son ocurrencias, todas estas que ven acá, esta también, ¿no? De estas cosas que encontramos en las redes y que las guardas por eso, porque son buenas ocurrencias. Siguiente. Y la serendipia, lo que traté de ilustrar, con lo que traté de ilustrar la serendipia, son estas imágenes de, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ir a esta exposición de ilusiones ópticas, ¿no?, que hubo el año pasado en la antigua Escuela de Medicina, ahí en Santo Domingo, y entonces, por supuesto, que a mí me encanta hacer estas cosas. Lo que nunca voy a hacer en mi vida, gracias. Aquí estoy volando, por supuesto, aquí estaba colgada de un edificio, y esa ya la vieron. Eso tampoco va a suceder, pero es bonita la ilusión óptica, por eso. Esas son serendipias, cosas que se te atraviesan y que tienes que aprovechar. Esta batidora está en Cayalá, que es un lugar de Guatemala, cerca de Guatemala, donde yo no cocino ni en defensa propia, pero me tomé la foto con la batidora porque estaba hermosa de ese tamaño. Y estas chicas, que son del último evento que tuvimos allí en la Edimba, el mejor disfraz. No hubo concurso de disfraces, pero serendípicamente yo iba caminando y me encontré 2 Coca-Colas ahí, y eso es una joya para la creatividad. Entonces, esos son los ejemplos que yo les muestro, aunque ustedes tendrán los propios, estaría bueno que le fueran buscando. La siguiente, por favor. Bueno, los procesos de pensamiento creativo son muy importantes. Estos ejercicios los escogí, los hicimos hace mucho tiempo en la Unitec con alumnos de primero que tenían libros, que no querían deshacerse de los libros, pero ya estaban incompletos, rotos, más bien era una cuestión como sentimental. Entonces querían conservar el libro, pero no como estaba. Y entonces decidimos volverlos frutas y verduras, y de esos libros nos salieron fresas, piñas, rábanos, cebollas, jícamas, dio muy bien el tono, y una calabaza. Los procesos creativos, que son la tercera manifestación de la creatividad que yo encontré, tienen que ver con el desarrollo de planes, de proyectos. No son cosas que se hacen de manera automática, instantánea, no siempre tan espontánea. De hecho, en los procesos creativos, y ahí ya habría chance de otras 2 horas, podríamos hablar de que tenemos muchos recursos a la mano que luego no vemos, o existe una gran cantidad de baterías sobre técnicas de estímulo a la creatividad, que mucha gente que conozco no las usa porque dicen, ay, no, es que no tengo tiempo. Pues por eso hay que usarlas, porque si no tienen tiempo, con eso se resuelve mucho estos momentos del proyecto en el que de repente te paras y dices, ay, ya no sé qué hacer. O el típico, estoy en blanco, ay, no, por favor, ¿no? Que es de terror eso, no se me ocurre nada. Y entonces, minutos siguientes están viendo en el teléfono, oye, güey, ¿ya le preguntaste a alguien? ¿Ya hiciste algo? Pues no, claro que no, todo el mundo está igual. Y las técnicas justo son para eso. El maestro Luis Rodríguez Morales, que también fue mi maestro, tiene en su libro Diseño, Táctica y Estrategia una primera vista que hace de que las técnicas de estímulo a la creatividad no son iguales. No es que yo googleé, necesito alguna técnica, auxilio, y la que sea sirve. No, hay técnicas que son como de primer nivel, que tienen que ver con el calentamiento del coco, ¿no? Como prender el boiler, prender motores. Y esas técnicas pueden ser de sensibilización o estimulación rápida, como cuando jugamos, como cuando hacemos una lluvia de ideas, pues, ¿no? Lo malo es que luego llegan hasta la universidad y la única que se saben es la lluvia de ideas, pero yo esperaría que se supieran otras. Otras técnicas que son de otro nivel, ya un poco más complejo, son técnicas de analogía o comparación. Y esas técnicas de analogía o comparación sirven como los 6 sombreros para pensar de Bono, para ver una misma cosa desde diferentes puntos. Y en un tercer nivel, que ya son técnicas que representan una mayor complejidad, porque ya tienen una propuesta de método para desarrollarse, como Scamper,
como la elaboración de mapas mentales, por ejemplo, algunas técnicas que sugiere de Bono en su libro de pensamiento creativo, como el foco, el abanico de ideas, flor de loto. Todas esas técnicas tienen ya otra intención. Quizá es de desarrollar más a fondo una idea o de evaluar una idea, por ejemplo. Entonces, recursos hay un montón, pero el asunto es que cuando nos bloqueamos ya no sabemos ni cómo salir de ahí. Perdemos más tiempo en la angustia que en aplicar técnicas. Así que tendríamos que buscar estos prontuarios de técnicas. Me parece que Centro tiene uno muy bueno también. Por ahí de una Universidad Autónoma de Chile también, no, la Pontificia de Chile también tiene otro. Si ustedes los googlean o luego les paso los links, por ahí deben estar. Pero eso es lo que hay que hacer, moverse. Un individuo creativo no se puede quedar sentado a sufrir porque está en blanco. En ese sentido, el pensamiento creativo, pongo este esquema que aunque es horrible, me parece que explica muy bien el pensamiento creativo y lo explico de la siguiente manera. Hace muchos años, cuando yo estudié la maestría en creatividad para el diseño ahí en la EDIMBA, la maestra Tulia Bassani, que igual muchos de ustedes conocen, estuvo mucho tiempo en la Anáhuac, un tiempo también en la EDIMBA. La maestra Tulia nos decía que la cabeza del creativo era como 3 espirales que crecen así como progresivamente. Y cada vez que se cruzan esos espirales hay alguna buena idea para trabajar. Estos 3 espirales, el primero corresponde a la información que entra a tu cabeza, el segundo espiral corresponde a el clic, a la interpretación que tú haces con lo que ya tienes en tu cabeza más esa información, y el tercer espiral es la expresión, la manera en que eso sale. Que de eso los diseñadores sabemos muy bien, porque el asunto del diseño o el problema del diseño no a veces es generar ideas, sino cómo materializarlas y que se vean igual de chulas que uno las piensa. Entonces, en ese sentido, y a partir de esa explicación en la que el cerebro de los diseñadores es como un circo de 3 pistas, o en general el cerebro de los creativos es así, ilustro el pensamiento creativo en 2 tipos de pensamiento principales. El primero es un pensamiento lógico, que es esta línea, donde en el pensamiento lógico siempre tenemos un punto de salida y un punto de llegada, y el pensamiento lateral, del que habla Edward de Bono en este libro del pensamiento creativo, que son todas estas salidas que podemos hacer en esta misma ruta para que cada vez que salgamos y volvemos al proyecto, volvemos a lo mismo, pero no volvemos igual porque tenemos referentes distintos. Entonces, en este sentido, cada vez que uno sale con su pensamiento lateral a pasear y a traer información y regresa, vamos teniendo como insights diferentes, ideas diferentes. Y así se va construyendo el proceso. El proceso creativo es encantador porque uno va, viene, entra, sale, pregunta, pero el asunto es que es peligroso, porque esta parte del pensamiento lateral, vean cuáles son sus ingredientes: emociones, sensaciones, intuiciones, corazonadas, y entonces el asunto es que uno se puede perder ahí feliz y encantado. Como cuando están trabajando y de repente se les ocurre, reciben un link de Instagram y se meten y adiós, los perdimos. Bueno, hagan de cuenta que ese es el riesgo del pensamiento lateral. Es tan atractivo por todo eso, tan divertido, que en sus ingredientes uno puede estar ahí por horas muy feliz y se le olvida lo que hay que resolver. Entonces, el chiste del pensamiento creativo sería combinar los 2 tipos de pensamientos, porque al final el pensamiento lógico, que vean qué diferentes los ingredientes, evidencias, datos duros, verdades, información comprobable, ¿no? Bueno, eso es lo que nos da seguridad y certeza, pero lo que nos hace hacer las cosas diferentes es justo el pensamiento lateral, ¿no? De manera que cuando yo veo en el salón que están en un proceso y de repente están confiados en sus seguridades como de gallo gallina, como los que hacen una línea, en lugar de hacerla así, hacen como línea pelito, ¿no? Cuando están haciendo así, yo digo, lateral, lateral, ¿no? Sálganse de ahí, por favor, piensen otra cosa. Váyanse a comer un cuarto de azúcar, algo que los levante, ¿no? Para que por favor despierten y entonces puedan darse el lujo de salir y entrar. Otra, por favor. Bueno, estos son algunos ejercicios de conexión que hemos hecho entre el pensamiento lógico y el pensamiento lateral.
todos son ejercicios académicos. Ninguno ha querido pasar a la fama por eso, pero nos hemos reído mucho. La condición acá era tomar un producto publicitario de uso personal que conociéramos muy bien para hacer la investigación fácil y teniendo todos los referentes del producto, empezar a pensar en conexiones laterales, en lateralidades. También para eso hay técnicas, no nos da tiempo de verlas ahora, pero también para eso hay. Como hace Bachoco, por ejemplo, con su publicidad, o como hace Absolute, ¿no? Esos son el tipo de conexiones que se pueden hacer mediante técnicas. Acá tenemos, por ejemplo, esta imagen de ese Yakult gigante que no vamos a ver jamás. Por supuesto, la Mona Lisa con sus cosméticos MAC, que tampoco vamos a ver jamás. Unas crayolas están a punto de dinamitar porque es una explosión de color. Sor Juana con su labello. Y acá una galleta Oreo porque es de excelencia recibiendo su documento titular, ¿no? Entonces, esos son los juegos del pensamiento creativo. Unen cosas, códigos conocidos, con situaciones o con otros códigos que no tienen lógica. Ustedes vieron la película de Shrek, la 2. ¿Se acuerdan la escena donde Pinocho está en el pozo? Que es inolvidable, ¿no? Bueno, todo mundo conoce a Pinocho desde chiquitos. Conocemos la historia. Conocemos, sabemos lo que son los calzones. Sabemos lo que es una tanga y conocemos el color rosa. Pero a ver, ¿quién había juntado todo eso? Esos códigos nadie los había juntado así. Por eso esa escena es inolvidable. ¿Cómo no nos va a dar risa? ¿Quién de chiquito cuando le leyeron o leyó Pinocho estaba pensando esas cosas? Les prometo que nadie. Entonces, el chiste a veces del pensamiento creativo es esta diversión entre lo que es y lo que puede ser gracias a lo que uno se imagina. Y miren que si alguien puede hacer posible lo imposible, somos los diseñadores. Bueno, se oye muy pretencioso, pero lo hacemos, lo hacemos. La siguiente, por favor. Aquí hay otro tipo de conexiones, ¿no? De la propia inspiración de los alumnos y lo que están pensando en sus cabezotas, fíjense sus preocupaciones, ¿no? La ardilla, los superhéroes, que no tenía problemas de derechos porque no estamos ocupando más del 25% de la imagen, y esta venta de carritos también, que parece como algo que imposible también de ver. ¿La que sí? Bueno, este apartado lo dejo así en un formato diferente y todo. Este es un trabajo que hicieron alumnos de la Escuela de Diseño cuando recordamos el 50 aniversario del 2 de octubre del 68 en la escuela. Nosotros, como ustedes, somos escuela pública y para la escuela pública hay discursos de contexto que no debemos olvidar porque no pueden volver a pasar. Entonces, el reto para los alumnos fue justamente buscar información sobre todo este evento del México 68 y buscar contexto social, político, cultural, de todo tipo, y hacer unas propuestas de postales que manifestaran su propia postura ante los hechos. Entonces, la verdad que me conmovió mucho porque además yo llevé estos libros de texto en la primaria, en el año 2 Conejo, por supuesto. Esta chica después fue modelo ahí en la UAM de Azcapotzalco, Esperancita, y ya tenía otras muchas cosas, aquí estaba muy joven, pero la verdad es que es una imagen fuerte, ¿no? Es poderosa para que no se nos olvide qué pasó el 2 de octubre. Esta imagen, también muy buena, ustedes ni siquiera estaban en el pensamiento de sus papás, pero al día siguiente de la matanza en la Plaza de las Tres Culturas, ¿esa misma noche? No. Bueno, resulta que Jacobo Zabludowski tuvo un comentario muy desafortunado de empezar diciendo, hoy es un día soleado, cuando todavía había en las calles de Tlatelolco gente buscando a sus familiares, sangre en la plaza, en fin, ¿no? Y bueno, este otro que son ahora nuestra manera de decir no más, ¿no? Que no vuelva a repetirse esa situación. La siguiente, por favor. Estos son otras postales que hicieron los alumnos para lo mismo, como ven, muy fuerte.
cuestionaban mucho en el salón la posición del ejército en ese entonces. Decían, pero el ejército es pueblo, ¿no? El ejército es como todos nosotros, o sea, ¿por qué no pensaron? ¿Por qué siguieron instrucciones? Bueno, ahí queda para que la historia juzgue todo eso, pero me parece que es un acto de conciencia importante. Ustedes llegan a la universidad y cuando llega uno a la universidad alguien podría decir, no, pues ya fue hace mucho. Sí, sí fue hace mucho, pero es histórico. Es parte importante porque todos estos estudiantes tenían, como los estudiantes de Ayotzinapa, la edad que tienen ustedes cuando están en la universidad. Entonces hay una condición que nos une a alumnos y a profesores para no dejar que estas cosas vuelvan a suceder. La que sigue, por favor. Y estas dos últimas que fueron ya como más ilustradas, pero que muestran también una clara postura. Entonces, quise incluir estas imágenes en la presentación porque efectivamente la creatividad no es dominio de unos cuantos ni para ciertos temas. La creatividad tendría que ser parte de nuestro discurso contemporáneo, muy en la línea de las opciones que tomamos, el partido que tomamos por ciertas cosas, si estamos o no de acuerdo, ¿no? La etapa universitaria es importante porque es el momento en el que nos confrontan otras mentes a preguntarnos por qué y con qué estamos de acuerdo y con qué no. Y la manera de manifestarlo, por lo menos desde el diseño, sí tiene que ser como muy impactante. Tendríamos que cargar de impacto eso. Por supuesto, la escuela, a nombre de quien vengo, que es la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, tiene como parte del sistema de educación artística, tenemos esta idea de que el arte nos hace mejores personas, somos mejores seres humanos si nos acercamos más al arte. Y en ese sentido, nosotros pensamos, la que sigue por favor, nosotros pensamos que efectivamente el arte nos da a los diseñadores un montón de referentes para lograr impacto visual. En términos de pensamiento creativo, estoy viendo la lógica de una serie de crecimientos de hierba, de flores, de plantas, y cómo esta relación que podemos tener con el arte nos acerca a un discurso propio. En este sentido, yo les diría que pues a estas alturas del partido, los alumnos de cualquier universidad ya no dependen de sus papás para este acercamiento con el arte. El acercamiento con el arte es absolutamente su responsabilidad y en ese sentido cualquiera de las manifestaciones artísticas nos da a los diseñadores muchos referentes visuales para lograr impacto. Estas combinaciones entre lo auditivo, lo táctil, lo visual, pues hacen de nuestros mensajes como comunicaciones más redonditas, ¿no? Más directas, más integrales. Y en ese sentido es que el arte se vuelve para nosotros un referente muy importante. La que sigue, por favor. Y ahora, dice aquí la pregunta, el pensamiento creativo, ¿cómo se hace? ¿Cómo se busca? Salud. Y en este sentido yo puse ahí, no sé si tuvieron la oportunidad de ir a la instalación de Van Gogh que estuvo aquí por el Monumento a la Madre, y esa instalación de Van Gogh, a mí me gusta mucho Van Gogh porque es un bárbaro para aplicar color, y como la verdad yo no soy tan buena para eso, pues siempre lo que uno carece pues es lo que más admira. Entonces me impactó muchísimo toda la exposición, toda la instalación, pero sobre todo las miradas de los cuadros de Van Gogh. ¿Por qué? Porque una primera manera para buscar creatividad y encontrarla está en la observación. La observación del detalle. No en el escaneo, que todo el mundo hace así salvajemente, no, sino en la observación de los detalles, en el tiempo que nos tomamos para contemplar algo, para observar algo, para ver los detallitos de eso que estoy viendo, para comentar esto que estoy viendo con otra persona y que me diga qué está viendo. En este sentido, yo diría que el primer paso para buscar creatividad y encontrarla es justo eso, detenerse a observar. Hay muchos personajes que se crean a partir, en las películas o en las series, a partir de personas reales.
Si uno va en el transporte público, si uno va en el metro o en algún microbús o en algún camión y se para cerca de una buena plática, puede aprender muchas cosas. Claro, si la buena plática ya resulta comprometedora porque ya nosotros nos acordamos de algo y nos reímos, como no van a saber de quién nos estamos riendo, pues mejor ya nos vamos. Pero la verdad es que hay muchos ejercicios que podríamos hacer en términos de observación de contexto para poder sufrir menos a la hora de tratar de ser creativos. Cada una de estas miradas que yo ilustro acá tienen que ver con una expresión diferente, una paleta cromática diferente, una textura diferente, un formato diferente, y así es como nos deberíamos, como el señor cara de papa que saca sus ojos furiosos, podríamos sacar nuestros ojos para ver al detalle con nuestro zoom y entonces hacer más caso de cosas que se nos van, que se nos pasan. Y que son justo en esos detalles donde luego están los diferenciales, para que cuando trabajemos códigos no trabajemos lo mismo que todo el mundo trabaja. La siguiente, por favor. Bueno, esta es una parte importante porque tengo que explicar esto que estuvimos trabajando hace todavía unas semanas con alumnos de uno de los posgrados de la Escuela de Diseño de Limba, que es la especialidad en creatividad y estrategia publicitaria. Estábamos trabajando en la clase de creatividad publicitaria con el maestro Segundo Pérez y yo, otros 12 alumnos, y justo estábamos analizando mensaje publicitario creativo, ¿no? ¿Por qué etiquetábamos como creativos los mensajes publicitarios? Y llegábamos a conclusiones muy interesantes. Sí es cierto que la creatividad es personal, contextual, cultural, absolutamente subjetiva, individual. Lo cierto también es que, ¿por qué hay mensajes que a todo el mundo nos suenan innovadores o diferentes? Entonces empezamos a analizar un montón de campañas publicitarias, mensajes publicitarios, y descubrimos juntos que hay dos coincidencias importantes. La primera es la presencia de lo inesperado. Y entonces, cuando uno está tratando de ser muy creativo, ¿realmente qué está buscando? ¿Qué espera que resulte? ¿En qué momento dices, ah, esto sirve, ¿no? Bueno, lo inesperado fue una buena respuesta porque efectivamente cuando alguien está escuchando o viendo un mensaje y surge algo que no estaba programado por nuestra lógica, pues claro que eso tiene su impacto y llama la atención. Entonces, lo inesperado yo traté de ilustrar aquí con un pato que está subido en unos zancos que tienen unas huellas de persona, que son muy diferentes a las huellas de pato. Pero en realidad, lo inesperado sería para quien viene siguiendo las huellas y de repente levanta la vista y ve al pato, ¿no? Eso no, ¿cómo? No era lo esperable. Lo esperable es que fuera una persona o con algunos zapatos o algunas chanclitas de estas como que traen huellitas, pero no necesariamente un pato. Entonces, este encanto de lo inesperado es, en la mayoría de los casos, algo que de repente estamos buscando, pero no sabemos que lo estamos buscando. Y que es muy favorable cuando pasa porque nos puede llevar todavía a otros niveles de sorpresa dentro del proyecto. Bueno, pongo aquí algunos inesperados de ejemplo, con mis necedades, por supuesto. Esta es una de las imágenes de mi colección, lo cual es totalmente, absolutamente imposible, pero me gustó mucho porque está muy bien hecha. Esto es una imagen que busqué durante mucho tiempo hasta que la encontré, porque por supuesto que mucha gente dice, no, sí, claro, la Mona Lisa, proporción áurea. A ver, míranle, a ver, pónganse a sacarla. Bueno, ahí está, ¿no? Inesperadamente alguien tuvo el tiempo de hacerlo. Y este que es otro de mis gustos culposos, no tan culposos, que es todo lo que tiene que ver con la saga de Star Wars, porque cuando yo estaba en la secundaria se estrenó la número 4 y creo que la vi como 8 veces con mi papá y después ya no me quiso llevar. La vi otras 2 con finas amistades, pero con mi papá aguantó 8. Entonces, esto para mí ilustra muy bien lo inesperado. La idea sería que ustedes buscaran en su propio archivo qué es lo inesperado para ustedes, con qué lo identifican, cuáles son aquellos detalles que en lo que ustedes hacen como su expertise, como su gusto,
sería inesperado. Si estoy hablando de un objeto diseñado, quizás sea una forma diferente. A lo mejor estos objetos que de repente parecen una cosa y son otra, ¿no? O estos objetos que tienen como su jueguito, como algunos envases de perfume o de loción que de repente dices, ¿por dónde sale? ¿No? Que se convierte como en un juego para algunas personas y una desesperación para otras, pero así son. Bueno, esa sería la parte de buscar lo inesperado. No hay una sola definición, por supuesto, ni un solo ejemplo, pero sí sería importante que fueran pensando dónde está lo inesperado en cada proyecto que van desarrollando. Lo inesperado siempre sorprende, es como pasó con Pinocho que les contaba ahorita, eso es muy inesperado. Hay otro nivel que vamos a ver más adelante, pero por lo pronto lo inesperado es eso. Es una primera pausa creativa que uno hace y dice, wow, ¿cómo fue? ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿No? Siguiente, por favor. Y luego, otro nivel al que podemos llegar en términos de este proceso, de ir descubriendo en el proceso creativo, es lo que nos encontramos como lo sorprendente. Y hay una diferencia importante entre lo sorprendente y lo inesperado. Lo sorprendente tiene una dosis absoluta de imposible, de que eso no puede ser lo que estoy viendo, no puede ser lo que está pasando. Bueno, eso es sorprendente. Ojalá siempre fuera en términos de lo positivo, de lo agradable. A veces no es así, hay cosas que nos sorprenden porque es increíble lo que sucede en el contexto, por ejemplo, actual. Hay muchas cosas que no podemos entender cómo es posible que el hombre llega a esos niveles de destrucción, de miseria, en fin. Pero lo sorprendente para el creativo sería, para nuestro gusto, y lo vimos en clase, pues como el punto al que tendríamos que llegar en todos los proyectos. Todos nuestros proyectos deberían tener algo de sorprendente, algo de imposible, pero lo están viendo. Yo pongo acá la ilustración de un pobre caracol que está volando, ¿no? En términos de lo imposible, pero hubo una exposición de fotografía en Franz Mayer también hace unos años, en donde había fotos de artistas hechos como portada para la revista Vogue, y entonces esta fue de mis favoritas, ¿no? Por imposible, justamente. Entonces, no sé si está suficientemente claro la explicación de lo sorprendente, pero bueno, allá va. Y bueno, esto que es como muy clásico ya que hemos visto, si tuvieron oportunidad de ir a la exposición de Tim Burton, también en el Franz Mayer, esta fue mi imagen favorita, de lo sorprendente. Eso sí que me sorprendió. Había muchas cosas sorprendentes. Este señor Tim Burton tenía una colección de servilletas, el canijo, donde hace sus bocetitos, que cualquier servilletita de esas era una belleza, pero no solamente en términos de representación formal, sino de representación de situaciones, representación de personajes, imaginación. Y esto que muy atinadamente, este dragón que pusieron ahí muy atinadamente en el patio central de Franz Mayer tenía su propio impacto, y eso sí que fue sorprendente. Cuando estaba armando la presentación, dije, voy a poner una foto sorprendente del lado izquierdo, y me dio mucha risa porque parece que los está succionando eso es un extra, pero la verdad es que esta foto, que siempre me ha gustado desde hace muchos años que la hemos visto en sitios de diseño o de fotografía, pues tiene que ver con esta misma sensación de lo que no puede ser, ¿no? ¿La que sigue? Bueno, estos sorprendentes los anoto también por dos razones. La primera, estos sorprendentes me gustan mucho cuando salen del imaginario colectivo. Todos tenemos, por el lugar donde nacimos, donde crecimos y en la cultura en la que estamos inmersos, una serie de referentes y de informaciones que están ahí en los cajoncitos. Pero cuando alguien le pone forma, le pone color, le pone detalles a esta imagen que tenemos ahí revuelta, causa mucha sorpresa, ¿no? Yo puse aquí el ejemplo del sombrerero en las últimas películas de Alicia en el País de las Maravillas, porque
De por sí la historia de Alicia en el País de las Maravillas, la verdad cuando era chiquita me daba miedo, no la vi tanto. Después ya la vi y había cosas que me parecían muy graciosas, más bien interesantes, y cosas que me caían gordas, entonces ya no la vi. En algún momento ya de la vida, estando en la universidad, leí a Lewis Carroll y dije, esto no es para niños, están muy enfermos, ¿por qué le dan esto a los niños? Pero después, al paso del tiempo, estas imágenes hacen que con lo que yo me quedo de Alicia en el País de las Maravillas es con la manera en que a mí me gustaría imaginarme las cosas y cómo me gusta que otros se imaginen las cosas y que haya como esta conexión, esta coincidencia, ¿no? Desde el punto de vista estético, y puse la versión en color porque también la versión en color tiene una potencia muy grande, ¿no? Uno ve el blanco y negro y el blanco y negro siempre es dramático, conmovedor, nostálgico, pero el color tiene un punch bárbaro acá, ¿no? Entonces, esa personalidad, esa intensidad del personaje está muy bien dicho en forma y muy bien dicho también en paleta cromática, ¿no? Y este sorprendente lo puse acá porque la naturaleza es sorprendente. Tenía un montón de imágenes de naturaleza que de repente, como muy bien dice este libro de Invitación a la Estética de Adolfo Sánchez Vázquez, lo sorprendente tiene que ver con lo sublime, con la conmoción estética que te puede crear algo que ves, algo que sientes, que a veces no hay palabras para explicar eso, ¿no? Y esto lo pongo como representación de la naturaleza, que me imagino que ustedes también tendrán muchas fotos o imágenes muy lindas del mar, de barrancos, ¿no? Yo viví un tiempo en la Sierra Tarahumara y tengo muchas imágenes de la Sierra Tarahumara, que es la Barranca del Cobre, que es sobrecogedora, de veras, la experiencia de estar ahí por la vista, por el sonido, por la gente, ¿no? Pero en este sentido la naturaleza es sorprendente. Si de por sí en su naturaleza es sorprendente, cuando hay una forma relacionada con estos cajoncitos, pues se vuelve doblemente más sorprendente, ¿no? Entonces, esos son los juegos con los que la creatividad se puede divertir, se puede entretener, puede pensar de manera diferente. De hecho, el siglo pasado todavía el discurso sobre la creatividad versaba mucho en relación a estas ideas erróneas sobre que es hereditaria, algo que si no tienes, pues no lo tienes, pero a lo largo de los años hemos visto que no es así, que el creativo, el ser humano nace con una cantidad, un potencial para ser creativo, pero la decisión es suya, o la trabaja y muere con 2 toneladas de creatividad diferentes a las que tenía cuando nació, o muere con sus 2 gramos y ya. Eso es una decisión personal. Y la que sigue, por favor. Esos son otros sorprendentes y los puse por 2 razones. Esta es de la misma exposición que les decía de los artistas que hacen portadas para Vogue, o el estilo de las fotos tiene que ver con una producción artística y cómo el arte enriquece la producción profesional, ¿no? Vuelvo otra vez a lo sorprendente con relación al arte. Si el arte nos hace mejores personas, si el arte es capaz de conmovernos, el arte más todos estos referentes que se vierten en el diseño tendrían que conmovernos también. Esta imagen la pongo porque el discurso publicitario, que estábamos viendo en clase también, tiene que ver con sorprender. La publicidad enfocada ya sea a lo comercial o a lo social, tendría que tener ideas más frescas, diferentes, algo que no hayamos visto. Y este anuncio de las chupapops sin azúcar es un gran anuncio vuelto por un diseñador, un mensaje muy claro. En ningún momento te están diciendo ningún otro mensaje más que las hormigas, que son las expertas en azúcar, ya le dieron la vuelta porque esa chupapop no tiene azúcar. Entonces, no hay nada más que explicar. Para el diseñador a veces encontrar estos detalles es lo que hace a su trabajo creativo diferenciable de otros trabajos, de otros discursos, con la posibilidad de seguir generando ideas, ¿no?
Hace rato hablaba de las campañas de Bachoco, que tienen que ver también con una manera de trabajar viendo los detalles, que juega mucho con el lenguaje como lo manejamos acá en México. Nosotros tenemos una posibilidad infinita de conexiones entre texto e imagen, pues por la manera en que hablamos, ¿no? Ya saben que tenemos chorrocientas mil palabras que son polisémicas, a las cuales se les atribuye uno o varios significados. Tenemos además metáforas, usamos muchísimas metáforas cuando hablamos. La semana pasada estaban los alumnos de la especialidad pensando frases que tuvieran que ver con una campaña que estaban haciendo sobre educación espacial, ¿no? Y nos estábamos riendo mucho de las frases que usamos en la vida cotidiana que nos acercan al espacio. Y entonces decíamos, no, pues estás en la luna. O cuando te das un guamazo y dices, ay, vi estrellitas. Bueno, todo eso tiene que ver con el espacio y no estamos cerca de ese tema, por ejemplo, ¿no? Entonces, para el diseñador, estas observaciones de detalles, escuchar la manera en que decimos las cosas, son muy buena materia prima, mucha carnita para el trabajo creativo. Y ay, creo que ya voy a acabar. Bueno, la que sigue, por favor. Bueno, esta parte que dice, vuelvo al ¿qué estás pensando? ¿No? No sabe uno luego por dónde empezar. Pero cualquier lugar es bueno para empezar, siempre y cuando sepamos a dónde queremos ir. Esta frase que ilustré ahí publicábamos en mi propio Fontex, que es el negocio que puse en el 2012, yo me estudié la especialidad en diseño textil ahí en la Edimba, y después dije, hace falta ver letras en telas. Y entonces hice una página que se llama textilesquehablan.mx, y ahí me dedicaba a hacer esto, y ponerlo en cojines, en cobijas, en cualquier tipo de lienzo. Y entonces retomo, para ir cerrando la plática, esta frase que es de Giambattista Bodoni, mi tipógrafo favorito de toda mi vida. Y debo decir, porque cuando yo estudié en la UAM de Azcapotzalco, hace muchos años también, yo no sabía dibujar, no sabía hacer la O por lo redondo, como dicen. Todas mis figuras humanas eran canguritos. En aquel entonces la maestra Estela Fabri, que ya no está, me decía, de Valle, era argentina, no sé por qué no dibujas. Y yo le decía, pues maestra, si usted que es la maestra no sabe, ¿yo cómo voy a saber? ¿No? Yo lo que quiero es que usted me diga por qué no dibujo. Bueno, al final sufrí porque nos pedían dibujos de figura humana cada semana, 4 horas en el taller con la modelo, ¿no? En vivo y en directo, y luego a mí me pedían 10 hojas a la semana de personas de donde fuera que yo dibujara, y luego me pedía 20, y luego me pedía 30, y todos eran así, como egipcios canguritos, una cosa rara. Entonces ya hablo con la maestra y le digo, maestra, por el amor de Dios, le juro que no me voy a dedicar al dibujo, déjeme ir, ¿no? Porque ya la veía venir, como buen alumno cerca del final, ya veía venir mi tragedia, y me dijo la maestra Estela, no, de Valle, es que de veras no entiendo por qué no dibujas. Y dije, bueno, pues ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? Hago todo lo que me dice que haga y no dibujas. Entonces, bueno, me dijo, está bien, hazme 4 lo mejor que puedas, de lo más fácil que encuentres. Bueno, ya, pasé con una gloriosa S, que en aquel entonces pues era de letra, imagínense la prehisteria, ¿no? Y ya, dije, ya, libré, muy bien. Bueno, no teníamos computadora. Y cuando yo llego a editorial, empiezan con que, portada, hagan una ilustración. Y dije, malo, ¿no? Bueno, al mismo tiempo llevé tipografía con el maestro Jorge Arzate, mi ahora compañero en la Universidad La Salle, y el maestro Jorge Arzate era así para la tipografía. Y entonces vi la luz. Dije, ya libré. Mis ilustraciones eran texturas tipográficas, mis salidas de portada eran tipográficas, y entonces dije, o le entiendo muy bien a la tipografía, o aquí me quedo,
Y entonces con eso libré, afortunadamente, todo lo que me restó. Más me gustó la tipografía, y estudiando a Bodoni, y ahora que hablamos del pensamiento creativo, retomo esta frase que está en la introducción de su manual tipográfico, que es su obra póstuma más importante, donde hace un manual con la muestra de más de casi 200 formas tipográficas diferentes, en esta lógica de que la forma de la letra tendría que responder al idioma que va a ilustrar. Entonces, en esa lógica tan bonita, él habla de que la belleza tipográfica en las tipografías modernas tiene que ver con 4 características: la unidad, la claridad, la gracia y el encanto. Y cuando yo leí eso, lloraba viendo el manual y le decía, sí es cierto, porque efectivamente creo que Bodoni tenía razón. Sí estaba súper obsesionado. Recuerden que finales del siglo XVIII no había computadoras tampoco, todo se hacía regla, escuadra, transportador. Hizo su diseño de Bodoni en una proporción que sacó una retícula de la raíz de 2, o sea, una cosa de veras muy obsesiva, pero era perfecto. En el contexto del positivismo, cuando Bodoni habla de hacer nuestro trabajo como un acto de amor, creo que es ahí donde está el encanto de todo lo que los creativos hacemos, o todo lo que los diseñadores hacemos. Si uno de veras está comprometido, está apasionado por lo que está haciendo, lo hace con gusto, pues el diseño es como un cristal. El diseño muestra todo eso y más, ¿no? Nuestros diseños ciertamente son por demanda, para la gente que nos pide el diseño, pero también es cierto que una parte de nosotros se va con ese diseño, porque es ese momento de la vida en el que estamos con determinado estado de ánimo, situación personal, contexto, en el que tenemos que sacar esa idea y materializarla. Entonces, esto de trabajar tomando en cuenta lo que dice Bodoni del encanto, es pensar que lo que nosotros hacemos con amor se ve como eso, como un acto de amor, y el diseño tendría que transmitir eso. No solamente ser significativo para otros, empieza por ser significativo para nosotros, pero sí tendríamos que cumplir con esta posibilidad que tiene el diseño de volverse importante para alguien más. El diseño no es producto de canasta básica, no son huevitos, lechita, carne, pues no. Perfectamente podríamos sobrevivir con el diseño que hay hasta hoy en día, pero el diseño hace mejor la calidad de vida de la gente, el diseño hace mejores comunicaciones, el diseño nos hace la vida más amable, y entonces eso también es importante. Y en ese sentido, el trabajo del creativo tendría que ser buscar eso, no llenar y llenar anaqueles de cosas, sino responder a estas necesidades de las personas que queremos tener una vida más amable, que queremos tener una vida donde el diseño sea eso, parte de nuestra vida, pero una buena parte de nuestra vida, donde este diálogo con los objetos, con los mensajes, nos hace personas más sensibles, más cercanas, ¿no? Y ya, casi voy a terminar. Pongo ahí esta imagen al final, porque esta película del Principito, que de ahí este zorrito me encantó por sus ojos de no sé qué está viendo ni a dónde ni nada, pero siempre está, les decía a mis alumnos en un chat que hicimos, cuando llego así los veo así, como era una materia más bien teórica, como dicen ellos, de esas que son para lo que sean, pues puse a este zorrito y pongo ahí qué estás pensando en este afán de que ustedes se pregunten ahora, qué están pensando con respecto a su propio pensamiento creativo, que les dé curiosidad saber cómo piensan, qué cosas importantes creen que hay en su cabeza que no están explotando, cómo piensan las personas para las que diseñamos, ¿no? Que ahora con estos discursos contemporáneos del UX y de la experiencia de usuario, eso está muy bien. Yo me acuerdo que cuando estudié diseño en los 80 y en la UAM de Azcapotzalco, el énfasis del programa estaba en las materias, en los diseños. De hecho, las materias se llamaban así, se llamaban cartel, libro y revista, tipografía,
audiovisuales, ¿no? Entonces, eso había pasado ya porque los primeros programas de diseño de finales de los 60 estaban centrados en el diseñador. ¿Quién es el diseñador y qué tiene que saber? Finalmente llegamos hasta los 90, donde ya sabemos que lo importante para el diseñador debe ser el usuario. ¿Y cuáles son las necesidades del usuario? ¿Qué experiencia de diseño debe tener para que entonces todo lo que hacemos tiene sentido? Y en esta cuestión es que yo pongo ese zorrito preguntándome, ¿no? ¿Cómo diseño? ¿Cómo pienso en la trascendencia de lo que hago? ¿Cómo quiero acompañar a las personas que están viendo mi diseño, que van a usar mi diseño? ¿Cómo pienso en el diseño como reflejo de un contexto, de una cultura, de un momento histórico importante, que es en el que tenemos el privilegio de estar? ¿Cómo el diseño refleja el propio perfil de mi escuela? Todas las escuelas en su plan de estudio tienen un perfil de egreso específico y todas son diferentes, así como en la EDIMBA nos importa mucho esta posibilidad del diseñador ahora de ser estratégico, de considerar este recurso del arte como referente importante de su producción, así como en otras escuelas están preocupadas por los negocios, la mercadotecnia, orientadas hacia distintas disciplinas como más centradas en eso. Pues yo creo que estamos en el tiempo en el que tendríamos que pensar en un trabajo más interdisciplinario, más multidisciplinario. Tenemos problemas de contexto grandes, muy complicados, no solo a nivel local, nacional, mundial, y creo que es el tiempo del diseño, de decir algo, de hacer algo que valga la pena, y siendo creativo, la verdad es que además es divertido. Entonces, por eso pongo acá en la última pantalla, diviértete, porque es eso, ¿no? Si nosotros no nos divertimos con nuestros propios diseños, pues ¿cómo esperamos que los demás tengan algo diferente, tengan algo nuevo o piensen de otra manera? Entonces, bueno, puse ahí el correo y pues hagan su test de pensamiento creativo para ver en qué perfil los pone y que se convenzan que siempre lo único que hay que hacer es querer hacer las cosas. Y ya, muchas gracias. Terminé con... Me fui muy rápido, ¿verdad? Muchísimas gracias, Claudia. Y pues pasamos a una ronda de preguntas y respuestas. No sé si alguno de ustedes, las personas que tenemos aquí en la sala o alguien que esté por internet, tenga alguna pregunta para Claudia. Sí, hay alguien. Permíteme, te pasamos el micrófono. ¿Me ayudas? ¿Quién? Por favor. Hola, buenas tardes. Hola. En cuestión de cómo es diseñar tipografía, ¿qué se busca ahí? ¿Cómo se diseña la tipografía? ¿Qué es el diseño en tipografía? Qué buena pregunta. Fíjate que el diseño tipográfico, que de unos años para acá tiene en México un programa de posgrado específico para eso, no es lo mismo, voy a hacer una diferencia previa, no es lo mismo diseñar tipografía que diseñar con tipografía. Entonces, todos nosotros los diseñadores diseñamos con tipografía, porque tenemos una suerte de menú ahí en la computadora, en los programas, y aparte tenemos un montón de casas tipográficas, pues como para andar buscando las ofertas o las compras, ¿no? Pero en realidad el diseño de tipografía, yo sí diría que es una especialidad, así como en la medicina hay neumólogos, cardiólogos, ¿no? El diseño tipográfico sí tiene para diseñar propiamente tipografía sus muchas particularidades, ¿no? Yo creo que puede partir, en la mayoría de los casos, parte de un diseño de identidad al que seguramente una empresa con el que una empresa quiere redondear su manera de comunicar. Y entonces es muy acertado mandar a hacer el diseño de su propia familia tipográfica para hacer este ejercicio de comunicación más auténtico, ¿no? La mayoría usamos las tipografías que tenemos a disposición, pero la verdad que ese trabajo sí es muy especializado. Hay algunas escuelas donde se dan
los cursos, o el maestro Paco Calles tiene sus cursos también de diseño tipográfico, y la verdad es que expertos son quienes hacen eso. Yo diría que nuestra primera gracia sería 3 cosas. Primero, conocer muchas familias y fuentes tipográficas para ver todo lo que hay en cuestiones de forma y cómo toda esa forma comunica. Luego, hacer buenas selecciones tipográficas, buenos maridajes tipográficos para que el contenido de lo que se quiere decir se diga claramente. Y luego, hacer buenas aplicaciones tipográficas, porque muchas personas eligen bien las tipografías a la hora de hacer el maridaje. La combinación puede ser por contraste o por complementación, pero el asunto es que aparece un puntaje muy pequeño, blanco calado sobre amarillo y esas cosas que uno dice, bueno, ¿quiere que lo lea o no? Entonces, en ese sentido, creo que nuestra gracia, al menos como diseñadores con tipografía, nosotros que diseñamos con tipografía, tendríamos que conocer suficientemente el universo de las familias y las fuentes tipográficas para disponer de ellas, hacer buenas selecciones razonadas en función de para quién es, quién lo va a leer, dónde lo va a leer, cuál es el contenido, y además, pues, aplicar bien, ¿no? Si es un impreso, si es una pantalla, si es un gran formato, en fin. No sé si contesté la pregunta. Ah, qué bueno. Bueno. Okay. Hay preguntas en redes. Gibran Hernández dice, ¿de qué forma cree que afectará la inteligencia artificial al pensamiento creativo en los próximos años? Ya sabía yo que iba a salir esa. Son las de hoy, viene mucho la inteligencia. Fíjense que está pasando con la inteligencia artificial como cuando en la antigüedad llegaron las computadoras. Había una confusión y de repente salen las computadoras y mucha gente se fue al medio digital y hagan de cuenta que todo lo demás que se aprendía como artesanía michoacana se les olvidó. Y entonces no es así. Con la inteligencia está pasando lo mismo. La inteligencia hace maravillas, ¿eh? Yo misma he usado la inteligencia artificial, confieso, pero mientras no perdamos de vista que la inteligencia artificial es una herramienta, yo no le veo problema. Mientras no perdamos de vista que un humano tiene que alimentarla, yo no le veo problema. Para mi gusto, se tendría que convertir en una herramienta, una muy buena herramienta, una práctica herramienta, pero las ideas, el alimento de la información lo hace un humano y no hay máquina mejor que el cerebro humano. Entonces, en ese sentido veo peligro en que es como dulce para niño, ¿no? Un dulcezote de este tamaño y por supuesto mucha gente se lo quiere comer, pero yo diría que los diseñadores tendríamos que ser más inteligentes que la inteligencia en ese sentido. Tendríamos que pensar muy bien porque además la inteligencia también tiene sus limitaciones. Hace 2 días, 3, le pedíamos a la inteligencia que una imagen que yo dibujé me la volviera más caricaturizada. Hizo unas cosas horribles, dije, no, gracias, me quedo con mi propia inteligencia, ¿no? Claro, hay que estarle buscando y buscando y buscando y se hacen cosas muy buenas, pero la verdad, yo creo que mientras uno tenga clara en su cabeza la idea, el proceso, 4 cosas que yo pienso que son indispensables siempre, por ejemplo, les digo a mis alumnos para cuando uno va a usar tipografía, ¿no? ¿Cuál es el contenido que vas a poner en tipografía? ¿De qué habla el contenido? ¿Quién lo va a leer? ¿Personas de qué edad, de qué condición, de qué características? ¿Dónde se va a leer? Es decir, si es un impreso, es un audiovisual, es una proyección, una pantalla, ¿no? Y en ese sentido, los formatos. Entonces, no creo que la inteligencia artificial se vuelva un problema si nosotros somos más inteligentes y la manejamos, la ponemos a nuestro servicio. Si queremos que nos resuelva todo, va a ser una fatalidad. La verdad que no le veo mucho futuro a quienes centren todo su trabajo en la IA porque al final van a empezar a salir las coincidencias, ¿no? Y me parece que lo que nosotros buscamos siempre con el diseño es las diferencias, hacer diferente lo que producimos. No. Era de internet. ¿No? Otra pregunta también de internet es Selene Moreno, dice, ¿cuál es el mayor mito sobre la creatividad que le ha tocado desmentir? Esa es bien buena. Pues una vez me dijo un alumno, no, yo no soy creativo, maestra, mi papá es contador.
Mi mamá es química. ¿De dónde? ¿De dónde qué? ¿No? Es que eso se hereda. No, no se hereda. La creatividad no es hereditaria. O alguien me decía, ¿cómo voy a ser creativo si en mi casa, por ejemplo, hay mis papás tienen una cocina económica? Yo les decía, la cocina es pura creatividad. Confieso que no me gusta, pero la verdad es pura creatividad. O sea, ¿cómo crees que no van a ser creativos tus papás si tienen que estar preparando y preparando y preparando comida en cantidades industriales? Claro que es muy creativo, ¿no? Entonces, creo que de los mitos que más estorban es esto de que tiene que ser hereditario, el mito de que es solamente propiedad de algunas profesiones, lo cual tampoco es cierto, y esta cuestión de que pues, a quien se le da y a quien no se le da. No sé de qué dependa eso, porque yo creo que con una buena observación de contexto, ya ven que dice, acabo de ver Ratatouille el fin de semana, y dice el chef Gusteau, cualquiera puede cocinar, ¿no? Bueno, pues cualquiera puede generar ideas si está en lo que está. O sea, si realmente se fija, deja que la información entre por todos lados, empieza a conectar cosas, pues yo creo que no habría mayor asunto. ¿Ya, verdad? ¿No? Hola, buenas tardes. Hola. Gracias por la charla. Y la pregunta va con respecto a cómo las problemáticas sociales y ambientales actuales están transformando el pensamiento creativo. Fíjate que esa es una parte triste, triste, porque no puedo entender yo cómo con toda la creatividad que hay en las cabezas en este momento histórico, estamos en las situaciones que estamos. No entiendo cómo la ambición, el poder, la deshumanización pueden más que las mentes creativas. No entiendo. Eso es un enigma. Nunca pensé que iba a ver lo que estamos viendo ahora en términos de contexto, pero yo creo que ahí lo que tendríamos que aprender a hacer es hacer alianzas, a ver, no encontrar diferencias, sino coincidencias en términos de resolver problemáticas sociales de manera multidisciplinaria. Yo creo que hay creativos en el ámbito de la ingeniería, de la sociología, de la arquitectura, de las matemáticas, pero no estamos haciendo suficientes alianzas para resolver eso. Siento que somos como esfuerzos aislados y no hay como esta capacidad de conectar para resolver cosas importantes, ¿no? No es de ahora, eso tiene ya rato. Yo me acuerdo cuando estudié en la UAM, siempre estábamos en el rollo de lo social, cómo haces llegar este beneficio a las personas que realmente lo necesitan. Y además de que es un trabajo serio de investigación, de análisis, de acercamiento con las personas y de preguntarles, no de suponer cosas, creo que sí, ahí nos está faltando hacer alianzas entre individuos creativos que puedan hacer otro tipo de propuestas o que puedan mover las cosas desde otro lugar, ¿no? Porque siento que esta mentalidad de poder está muy en la toma de decisiones de lo que está pasando y entonces no estamos encontrando las maneras de llegar, ¿no? Y hablo por mí misma, yo tendría que estar haciendo mis posts en el Face o en las redes con respecto a posturas que me parece que son importantes, ¿no? Me decía un alumno, oiga, Palestina está muy lejos. Pues sí, mi chavo, pero no me digas que no te afecta. O sea, no sientes nada de verdad, no te duele nada lo que pasa ahí. Entonces ya me preocupé. Pero si nosotros empezáramos por nosotros y fuéramos creando estas alianzas, yo creo que sí podríamos alcanzar por lo menos una visualización de comunidades más grandes. No sé si como comunidades de diseñadores, encontrar, ¿no?, la manera de ir, nosotros que tenemos esta posibilidad de visualizar las ideas de diferentes maneras, pues empezar a hacer colectivos o comunidades para manifestarnos, para, como hacíamos antes, ¿no?, pues para por lo menos declarar con las cosas que no estamos de acuerdo o que no queremos que pasen. No sé si contesté tu pregunta. Hay otra pregunta en redes. Oliver Salazar pregunta, dentro de los ejercicios de calentamiento para la creatividad, ¿cuáles son los mejores que mejor le funcionan? Hay unos muy divertidos
que luego en el salón cuando hacemos talleres de técnicas o así experimentamos, que son hasta como cuando eres chiquito y haces bolita el suéter y palabras con A y paz, ¿no? Con nombres de animales con R y paz, cosas así que son paz, 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 más allá de la lluvia de ideas que yo respeto mucho, pero ya, por favor. Hay otras muy buenas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar cadáveres exquisitos. Me imagino que los conocen, ¿sí? Sí, ¿no? El cadáver exquisito es este recurso con el que se divertían los surrealistas en sus tertulias literarias, que es poner un papel así dobladito como acordeón, y entonces alguien escribe una frase y la última palabra de esa frase la pone en el renglón de abajo y dobla. Y entonces con la primera palabra el que sigue escribe lo que sea, la última palabra abajo y dobla. Y de esos ejercicios hemos sacado cosas bien interesantes. Por ejemplo, ahí en la especialidad de publicidad, cuando hacemos este ejercicio de cadáveres, salen un montón de frases y entonces lo que les pedimos es que busquen frases publicitarias para hacer la publicidad de algún producto o servicio que salga del cadáver. Entonces, por ejemplo, alguna vez salió así como el café más rico que me tomé en vida. Y entonces, una funeraria, por supuesto, ¿no? Que decíamos, ¡ay, qué fuerte! Bueno, pues está bien, ¿no? O el calor más intenso. Y uno piensa que van a anunciar una playa, un resort, ¿no? Algo así. Y no, es una cámara para bronceado, casera, ¿no? Entonces, esos ejercicios son divertidos. Y la verdad es que también dentro de esas técnicas de sensibilización habría como dos niveles, ¿no? Unas que son como las lluvias de ideas, que me parece que el maestro Luis Rodríguez les llama de filamento, que son solamente soltar palabras, ¿no? Como si yo les pusiera en una técnica que se llama fluidez y flexibilidad mental, 2 minutos escuchar una música y mientras ustedes escuchan esa música, pues escriben lo que sea, a ojito cerrado, ¿no? Y entonces contamos el número de palabras, eso representa la fluidez mental, ¿no? Y luego haces campos semánticos, palabras que tienen que ver, y eso representa la flexibilidad. Y entonces con esos ejercicios pues, se calienta muy bien la cabeza, es divertido porque depende del pretexto que pongas. A veces les llevo, por ejemplo, en clase algo para probar, ¿no? Me acuerdo que una vez les llevé, o algo táctil, les llevé unos pedacitos de toallita esta de bebé, toallita húmeda. Entonces estaban con su manita y los ojos cerrados y pongo el pedacito y empiezan a gritar, las patas, ¿cuáles patas? O sea, pero es lo que ya cada quien está pensando. Les digo, ¿cómo creen que les voy a poner ahí una cucarachilla o algo ahí? Pues es una escuela, ¿no? Entonces, esos ejercicios son divertidos y la verdad que sí sirven para calentamiento. Por eso digo que no todas las técnicas son iguales. No es lo mismo una técnica de estas de fluidez y flexibilidad mental a un mapa mental, por ejemplo. Eso ya es otro nivel, ¿no? Okay. 2 últimas preguntas aquí en redes. Dice Sofi Castillo, ¿tiene alguna rutina o ritual para entrar en modo creativo? No. Es que ¿saben qué pasa? Creo que más bien uno está pensando todo el día, o yo no sé, ustedes, yo no puedo dejar de pensar. Tengo un problema porque he ido como a 2 clases de yoga, porque una amiga me decía, no, ya bájale, porque estoy, ¿no? Entonces decía, pues sí, bueno, fracaso. Fui a una clase de yoga, hice una posición sentada, que luego tuve que pedir auxilio porque no podía parar. Dije, no regreso, porque además era en mi colonia y me daba pena que todas mis vecinas vieron que no me podía parar. Entonces ya dije, no voy. Y luego hice otro tipo de yoga, y me quedé dormida en la meditación y fue una vergüenza también. Entonces, no puedo yo con eso, pero yo creo que hay que darle gusto al cerebro. Yo diría que es eso. Cuando uno tiene que hacer algo, por ejemplo, revisar una tesis, ¿no? Hay veces que tiene uno que revisar una tesis y dices, ¡ay! Ya la he leído muchas veces, pero ahora sí tengo que concentrarme bien. Entonces yo me busco siempre, por ejemplo, un lugar bien iluminadito. A mí me gustan las ventanas, me gusta que entre el aire, porque si no siento como que me da el asma. Entonces yo me busco un lugar así ventiladito. Me gusta la luz porque no veo muy bien, entonces me gusta que haya suficiente luz para poder hacer lo que voy a hacer. Si se puede, me gusta el chocolatito de agua. Como la abuelita que soy, me gusta mucho el chocolatito de agua. Entonces siempre estar tomando así a sorbitos algo calientito me pone muy contenta. Me gusta mucho poner aromaterapia, eso. Me gustan mucho los olores a vainilla y a coco.
Siento que cuando estoy oliendo vainilla y coco estoy muy contenta y siento que mi cabeza también está contenta. Y la temperatura es importante. Yo no puedo trabajar con frío. No puedo. Eso lo descubrí desde la prepa, que la maestra de historia decía, examen de Revolución Francesa. Ah, muy bien, estudien. Y al día siguiente, una pregunta. Escribe todo lo que sepas de Revolución Francesa. O sea, esa es una alta traición, pero está bien, ¿no? Entonces, yo lo que hacía desde que estaba en la prepa es que me acuerdo que me ponía en la cabeza una como toallita que tenía mi mamá, así, que era como térmica. Y entonces con mi cabeza calientita leía, se acabó. ¿Por qué? No sé. Entonces hay veces que reviso las tesis así, con las térmicas que guardé de mi hija, y yo sé que con la cabeza caliente se me pega todo a la primera y no tengo que estar regresándome. Pero eso es lo que ustedes tienen que descubrir. Yo diría que esa es la parte importante del asunto. Que ustedes se pregunten, ¿cómo le doy gusto a mi cerebro para que me funcione bien? Para que piense rápido, para que se fije en los detalles, para que se sienta cómodo. Y entonces, y 2 recomendaciones. Hay gente que no puede trabajar si tiene hambre. Bueno, que hasta dicen, me duele la cabeza, me siento mal. Bueno, yo les diría, coman, pero no coman al borde de quedar que no se pueden mover como costal de azúcar así, porque dicen, bueno, está bien, como y luego trabajo. Sí, comen y están así. Y entonces, acto seguido, se van rotando, llegan a la computadora y se empiezan a rapear ahí. O sea, no hay manera de que funcione el cerebro así. Toda la sangre se va a esta parte, eso ya lo sabemos, es fisiológico. Pero oigan, se trata de espantar el hambre, no de que sea su última cena, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa una. Hay gente que necesita azúcar para trabajar. A mí me pasa en la mañana que a veces se me empiezan a ir las palabras y digo, voy por un chocolatito, ni modo. El que necesite azúcar, pues hay que tener a la mano un poquito de azúcar. Y la otra, tienen la necedad de ser estoicos y decir, no me voy a dormir hasta que acabe. Pasan 3, 4, 5 horas ahí, luchando con su sueño, haciendo cosas horribles que luego tienen que arreglar o que no funcionaron. Entonces, pues hay que aprender a hacer paradas técnicas, ¿no? Tuve un maestro en la UAM que me decía, antes de hacer la tarea, váyanse 15 minutos a ver el techo de su cuarto. Muy peligroso, porque ahí es donde todo el mundo dura 3 horas viendo el techo de su cuarto. Entonces, era muy peligroso. Pero yo ponía mi despertador 15 minutos. Y como había tirol en la casa de mi mamá, me acuerdo que empezaba a ver borreguitos y cosas ahí en el tirol, que yo decía, no, ya estoy muy mal, y ya me paraba, ¿no? Porque mi cabeza está pum, pum, pum. Pero sí es importante eso. O sea, primero, no trabajen heroicamente, trabajen gustosamente. No trabajen con hambre, no trabajen con sueño. Yo sé que es difícil y yo sé que en la universidad uno pasa lunes sin dormir, martes. Sí está bien, pues tienen 20, oigan, sí aguantan. Pero la verdad es que con medida. O sea, con medida duerman, con medida coman y trabajen felices, no trabajen sufriendo porque eso nunca sale bien. Acuérdense que el diseño es como cristalito. Está uno contento, sale un diseño contento. Está uno en la vida desgraciada, sale desgraciado y así es. Entonces, yo diría que un poco más de relax y hagan un horario. No hacen planeaciones buenas. Todo el mundo les dice desde primero, no, tienen que planear el tiempo de las tareas y no sé qué. No, sí, claro que no. Llegan cansados, se duermen. Se levantan a comer, quedan así. Se van a sentar a la compu, ya son las 6 de la tarde. Y entonces a las 6 empiezan, chin, ¿cómo le hago? A ver qué está haciendo este. Y ahí van. A las 8 ven empezar a pasar a la gente así de su casa, ya vamos a cenar, bueno, vamos a cenar. Y a las 10 están enteros, chin, me voy a desvelar otra vez, güey. Sí. Esa es la vida. No, pues ya pasé por ahí, yo también. Entonces yo diría, si a sus angustias y a todas sus tragedias le ponen horario, eso va a ser mejor. Pónganse un horario y bien organizados, les juro que la van a disfrutar más de lo que la sufren, porque así ya pasamos por ahí todos, la verdad.
Ya, ¿verdad? ¿Sí contesté? Es que luego me voy y no sé Sí. contestar. Y la última pregunta por redes sociales dice Jimé López, ¿cómo desarrollas una mentalidad creativa a largo plazo sin depender solo de momentos de inspiración? Trabajo. Yo digo que como dijo Zapata, ¿no? La creatividad es de quien la trabaja. Si uno no trabaja, ¿de dónde? Si uno no entra y sale y ve y platica, ¿cómo? Pues yo no estoy esperando momentos de inspiración porque ya me hubiera muerto de hambre, la verdad. No podemos depender de eso. Entiendo que a lo mejor algún artista que dice, bueno, yo hasta que no tenga la manera de expresarme, no voy a poder sacar esto está bien, pues es el artista, pero nosotros no hacemos eso. Imagínate un cliente que te pide, necesito que me haga una serie de carteles para no sé qué, déjeme que se me venga la imaginación, la inspiración, ¿cómo que déjeme? A trabajar. Para eso son las técnicas. Entonces, mi mejor recomendación es que no se esperen a que se les ocurran cosas. Ya vimos que las ocurrencias son muy buenas, son divertidas, pero no resuelven problemas complejos. Entonces, al primer no se me ocurre nada, no se te ocurrió, mi chavo, empiézate a ver, ¿qué tengo que resolver? ¿Con qué tiene que ver? ¿Con quién tiene que ver? ¿Qué producto de diseño es? Por lo menos hacer metodológicamente esta búsqueda de cómo han sido problemas de diseño similares, para no acabar haciendo algo que se parezca a, ¿no? Es como el que dice, voy a hacer una nueva marca para computadoras, ay, se me ocurrió una pera mordida, ay, felicidades. O sea, ¿cuál creatividad? ¿No? Entonces, yo creo que es de todos los días y es como andar en bici, asociando cosas. A lo mejor está en algún lugar y de verdad, el individuo creativo, como decía este eslovaco impronunciable, está bien donde lo pongas. Puede uno estar en el peor lugar y si tiene sus ojitos abiertos, sus oídos abiertos y su cabeza en on, suficiente. Ya se puede uno meter a una plática, hacer una historia. En el metro iba yo un día así como de veras muy triste, muy aburrida, muy desvelada y empecé a ver los zapatos de la gente y luego hacía mi jueguito de esta es una persona que debe ser así, 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 debe tener el pelo chinito, bang, no, la que sigue, ¿no? Y entonces empezar a dejar que tu cabeza vea las cosas de otra manera. Yo creo que no hay ninguna manera más que ejercitando. Pregúntense, eso que hacen siempre de una manera, ¿cómo lo puedo hacer de otra manera? ¿Cómo puedo saludar de otra manera que no sea hola, ¿no? ¿Cómo puedo despedirme de alguien de otra manera? ¿Cómo puedo resolver este ejercicio que ya resolví uno muy parecido? Yo creo que con esa pregunta en la cabeza es súper suficiente, ¿no? Ya, ¿no? Pues ya. Pues queremos agradecerle mucho a Claudia de Valle y al profesor Segundo y les queremos dar una pequeña constancia por parte de Encuadre, Región Centro, a la maestra Claudia de Valle Romero por su conferencia. Ay, muchas gracias. Pensamiento Creativo, y al maestro Segundo Pérez también por apoyarnos esta conferencia. Muchísimas gracias y les pido un fuerte aplauso a Claudia. Y a muchas gracias. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos a esta conferencia de Encuadre, Región Centro. Le agradecemos mucho al Consejo Directivo de Encuadre, a Anuar también por el apoyo en la transmisión, a Mariano aquí en la UAM Xochimilco. Y pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente conferencia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, oigan. Muchas gracias. Órale, maestros, por favor. Ah, sí. Ay, la foto. Muchas gracias.